RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com y @rcr750 a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les damos la más cordial bienvenida a Yoyana Ahumada, @Yoyiau, Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia, y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñenos por rcr750.com, accede a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en libreriasonica.blogspot.com. Contáctanos por libreriasonicaccs@gmail.com o síguenos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasónica. Y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. En el programa de hoy tenemos un invitado muy especial y querido. Hablamos del escritor e historiador Carl Crispin, pero antes de pasar a nuestra entrevista vamos a comentarles algunas noticias de actualidad en el medio literario. No sin antes, Carl, darte la bienvenida a Librería Sónica. Muchísimas gracias por la invitación. Es decir, me gusta mucho venir a este programa. Ya he estado varias veces en el pasado y bueno, volver acá siempre es un placer para intercambiar puntos de vista y opiniones con ustedes y sobre todo coincidir alrededor de la literatura, que es una de las cosas más extraordinarias que existen en esta vida. Absolutamente. Bueno, y hablando de escritores y literatura, nosotros desde esta casa, desde Librería Sónica, y aunque fue el jueves pasado, queremos enviar nuestro cálido abrazo al gran poeta de poetas Rafael Cadena, que llegó a la edad de 91 años. Para quienes no saben, Cadenas nació en la ciudad de los crepúsculos y los devoradores de serpientes, Barquisimeto, y nos ha brindado y nos sigue brindando los mejores momentos y alegrías más grandes en el idioma español, Premio Nacional de Literatura y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, entre tantos otros reconocimientos. A su verso tallado en Honduras, Cadena nos ha enseñado que cada palabra lleva lo que dice. Bendiciones y salud al poeta, amigo de esta casa y del país luminoso. Y compartimos con ustedes, queridos espectadores de Librería Sónica, la noticia de que el Festival de Princeton este año ofrecerá la lectura de 9 poetas de todo el mundo durante el Mes Nacional de la Poesía en Estados Unidos. Los poemas sobre amor y pérdida se transmitirán vía online en abril. Los países invitados, además de Estados Unidos, son China, Italia, Japón, Rusia. Por Venezuela nos estará representando la poeta y traductora Mariela Cordero. Las lecturas se transmitirán por el enlace www.princetonfestival.org y serán leídos en su idioma original con subtítulos en inglés, acompañados de imágenes de los países de origen de cada uno de los poetas. A Mariela le corresponderá su lectura el 19 de abril, así que ya saben. Sí, en la sección de Letralia les hablaremos esta semana. Vamos a hablar de 2 temas. El primero es que la escritora chilena Diamela El Tit es la ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2020. Este es un galardón que otorgan la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Cultura de ese país, por supuesto, que se lo dan a ella por su compromiso con la reinvención del lenguaje, según se informó este miércoles. Daniela El Tit fue reconocida también por el carácter transgresor que imprime en sus obras, según dice el veredicto, sin perder de vista la dimensión ética y política. Su trabajo literario ha sido significativo en el proceso de cambio social y cultural en los territorios de la lengua española. Este premio, que está dotado con $125,000, es la segunda vez que lo gana una dama. La anterior fue el año antepasado, la edición anterior, Luisa Valenzuela. Además, quería comentarles que la revista Granta, si no saben, pues es una revista británica, una revista literaria británica muy conocida, que tiene ahora
Uno dice ahora porque las cosas que pasaron hace 15 años, hace 10 años, a uno le parece que pasaron ayer, pero hace unos años ellos montaron una edición en español, en España, y acaba de presentar su lista de los 25 narradores jóvenes más importantes de habla hispana. Son los 25 narradores jóvenes que, según Granta, tenemos que leer y tenemos que ponerles el ojo porque en los próximos años tendrán mucho que decir. La lista completa, bueno, no incluye ningún venezolano, pero hay unos cuantos amigos conocidos. Hay 6 autores de España, entre los cuales están Andrea Abreu, David Aliaga, Munira Chemi, Cristina Morales, Alejandro Morellón e Irene Reyes Noguerol. Sigue en México con 4, Argentina con 3. La lista completa está en nuestro portal en letralia.com. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Y como anunciamos en nuestra primera parte del programa, hoy tenemos con nosotros a Carl Crispin, amigo de este espacio, escritor venezolano egresado de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, es Masters of Arts de la Universidad de Tulane, candidato a doctor en Historia también en la UCAB. Autor de novelas como Voy a comprar cigarrillos y luego desaparece, publicada por Hipermedia en el 2020, que es uno de los motivos por el cual nos está acompañando hoy. La advertencia del ciudadano Norton, Alfa 2010, con la urbe al cuello, Alfaguara 2005, 2006 y Sudaquia 2012. Y Viernes a eso de las 9, que fue también publicada por Fuentes y Editorial Panap. Carla además es investigador con títulos como La Revolución Libertadora, publicado por el Banco de Venezuela, Golpe de Estado en Venezuela, 1945-1948 por Panapo también, y los ensayos Bush en Playa Parquito, publicado por Pila 21 en 2018, Camino de Humores en Fundarte en 1998, Dios mío, Fundarte, y ha incursionado en narrativa breve con títulos 200 breves, publicados por Oscar Todman en 2015, y 100 breve con la Fundación para la Cultura Urbana, para quien también realizó uno de los libros que componen la colección de los inmigrantes, llamado Alemania-Venezuela, 20 testimonios en el año 2005. Carl ha sido compilador y coautor de numerosas publicaciones y comparte su trabajo de escritor con su pasión por la docencia como profesor de Historia, Civilización Contemporánea y Literatura en la Universidad Metropolitana, donde también estuvo a cargo de la coordinación de literatura del Centro de Estudios Latinoamericano Arturo Uslar Pietri, y además es articulista frecuente de Pro Da Vinci, El Nacional y Senda Libro. Bienvenido, Carl. Muchísimas gracias nuevamente, me siento, muy cómodo y muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, hoy hemos traído a Carl para conversar sobre sus 2 últimos libros, o sus libros más recientes, no últimos. Ve a comprar cigarrillos y luego desaparece, editada por Hipermedia, y es posible leer La montaña mágica en nuestros días, que fue editada por Oscar Todman. A mí los 2 libros, bueno, al principio estaba leyendo la novela y luego cuando pasé al libro de ensayos, pues me percaté de, ya en la novela hablabas mucho de la montaña mágica, y después en el ensayo sobre la montaña mágica, en el libro, estableces el diálogo entre ambos, sobre todo porque en el libro de ensayos hablas, como también lo mencionas en uno de los capítulos de la novela, que uno pudiera escribir su biografía o uno pudiera narrar su vida en base a los libros que uno ha leído. Y esa idea me encantó, esa apreciación me encantó, y me puso a reflexionar y dije, conchale, eso es verdad, yo puedo identificar momentos de mi vida asociados a ciertas lecturas. Y no sé, quisiera que empezáramos hablando de eso, quisiera que empezáramos hablando de
¿Cómo llegaste a esa apreciación? ¿Cuándo te vino esa epifanía, por decirlo así? Bueno, yo creo que la he arrastrado a lo largo de mi vida, ¿no? Porque, como dices tú, uno ha tenido momentos esplendorosos de su vida que son esplendorosos por el recuerdo de ciertas lecturas que te han dejado. Por ejemplo, en mis años de bachillerato, ya finalizando bachillerato, yo casi que recuerdo más, es decir, la lectura de Madame Bovary, que los propios acontecimientos que rodearon mi graduación realmente. O quiero recordar muchísimo más Madame Bovary o esa época por esa lectura que probablemente por el tema de qué me sucedió en concreto a mí. Es decir, cada lectura acompaña un tiempo que se vive y uno va acumulando esas lecturas y ese tiempo como una suerte de inventario de lo que a uno le ha sucedido en la vida paralela que uno lleva, que es la literaria, porque obviamente esto te tiene que suceder cuando se está entregado a la literatura. Si uno, es decir, asume el mundo con los anteojos absolutamente de lo real, cuando uno quiere ver las cosas estrictamente con la lupa de lo cotidiano, a uno no le va a suceder esto. En cambio, si uno está entregado a una especie de vida paralela, que es la vida que uno se encuentra en los libros, pues uno va a tener un recuerdo absolutamente minucioso, detallado y prolijo de todas esas lecturas que uno ha realizado. Es más, yo mientras más pasa el tiempo, más leo y más recuerdo todo lo que leo en los últimos tiempos. Es decir, una cosa muy curiosa. De modo que la vida paralela se está imponiendo a la vida real y cotidiana. Claro, para quienes nos están asistiendo hoy a Librería Sónica a propósito de tus dos libros y hablando de la significación y la importancia de esa otredad que te da la literatura, ¿qué te significa a ti, qué te significó la lectura de La Montaña Mágica para marcarte un trazo tan profundo como escritor y en tu voz narrativa? Sí, yo soy lector de La Montaña Mágica, digamos, en tiempos recientes, si se quiere. Yo leí La Montaña Mágica la primera vez hace unos 7 años, y la última vez hace unos 3 años, más o menos. Thomas Mann decía que había que leer La Montaña Mágica 2 veces, pero no porque Thomas Mann dijera eso, yo he leído La Montaña Mágica 2 veces, sino que el placer inconmensurable que me ha otorgado a mí habitar en el Berghof, en Davosplatz, me ha invitado a mí a nuevamente leer La Montaña Mágica y residenciarme. Es como un sitio que uno visita con frecuencia y a uno le gusta volver a ese sitio. Entonces, tomando en cuenta que hay que leer y releer, ya lo decía Italo Calvino, desconfíen de quienes no relean. Entonces, me puse un poco a releer La Montaña Mágica también con el fin de poder hacer un ensayo sobre esa novela, porque esa novela me parece una novela tremenda, es decir, más allá de los epítetos que se le haya dado, que sea un Bildungsroman, una novela, es decir, de formación, etc. Es que la lectura de La Montaña Mágica, hay ciertos libros que tienen la posibilidad de hacer unos cambios muy personales en el lector. Es decir, siempre es un cambio absolutamente individual, no cabe duda. Es decir, hay que desconfiar siempre de los libros que pretenden cambiar las mentalidades colectivas o cambiar a un grupo de personas, eso no existe. Y los libros que se han pensado en esos términos han causado más, es decir, miserias que bondades a lo largo de la humanidad. Es decir, pero el encuentro con La Montaña Mágica, es decir, la revelación, el secreto que está en La Montaña Mágica es lo que a mí me ha hecho tratar de rendirle un homenaje, no solo con la publicación de este conjunto de ensayos, que es una publicación de un conjunto de ensayos sobre diversos libros y sobre diversos autores, pero la pregunta que yo hago, que yo me hago, o que le hago al lector, ¿es posible leer La Montaña Mágica en estos días? Es, más allá de si uno puede circular o atravesar las casi 895 páginas de esa novela, es si uno está preparado absolutamente para un encuentro vital con la literatura. Y también trato de hacerle pues un homenaje a La Montaña Mágica en mi propia novela, Ve a comprar cigarrillos y desaparece. Y ahí están, no le voy a decir al lector dónde están las claves de ese homenaje, pero evidentemente se va a dar cuenta de ello. Así es. Pero ¿es posible o no?
Es absolutamente posible, yo diría, es absolutamente posible, sin lugar a dudas y sin que haya el más mínimo titubeo. Pero también en esa presentación de ese libro, si es posible leer La montaña mágica en estos días, yo lo percibo como una suerte de, a ver, sé que la palabra te va a crispar un poco, pero es como un alegato de defensa a la literatura. ¿En qué sentido? En el sentido de reflexionar o devolverle o tributar a la literatura en el papel de construcción de la humanidad, de la civilidad de la humanidad, de las luces de la humanidad. Y un poco haces la pregunta al lector o reflexionas en voz alta con él acerca de la lucha, entre comillas, del significado prepotente, no prepotente, sino el significado potente que tiene la imagen hoy en día en la sociedad contemporánea y lo que significa la literatura. ¿Tú crees que son dos fuerzas que realmente se oponen y por eso ese alegato de Mira, la literatura? La palabra legato no me crispa en absoluto, más bien me gusta mucho porque da como una especie de plataforma casi jurídica, ¿no?, a la defensa de la literatura. Mira, yo creo que la imagen es la imagen y la literatura es la literatura. Y a mí me causa muchísima gracia. Y además me lo pregunto cada vez que escucho la frase que una imagen vale más que 1000 palabras o que 100 palabras. ¿Por qué no se plantea esa frase en una imagen? Es decir, ¿por qué no se imagina ese concepto en una propia imagen? Significa que los defensores de la imagen tienen que recurrir a la literatura y a la letra escrita a la palabra para defender sus pretensiones. Es decir, en un mundo tan bombardeado por las imágenes, una hechura de Netflix, de Instagram, esa especie de eyaculatorias del yo, es decir, ante todo, que la gente tiene que un poco proyectarse en una imagen que es tan importante. Yo creo que si eso no se acompaña con la palabra, eso es sencillamente una cosa completamente vacía. Y bueno, no sé, más allá de defender la literatura, no, es que también hay que desconfiar cuando alguien te dice, no, es que tú te tienes que leer ese libro, tú tienes que leerte ese libro, es un libro muy importante. No. Es que la lectura no puede ser nunca un deber. La lectura tiene que ser un placer, absolutamente. Porque si nosotros vamos a ir compelidos o constreñidos a la lectura, sobre pretexto de un deber, entonces mejor no lo hacemos desde el inicio. Y es un placer porque la gente encuentra un mundo absolutamente fascinante que definitivamente no entiende y de lo que se ha perdido hasta tanto no lo ha hecho. Yo, por ejemplo, en mis clases de la Universidad Metropolitana, mis alumnos tienen que leer una novela venezolana como parte de la evaluación. Y entonces me dicen, no, es que muchos me dicen, es que a mí no me gusta leer. Entonces le digo, entonces si tú recibes un WhatsApp, tú no lo ves, porque a ti no te gusta leer. Tú no has descubierto lo que a ti te gusta leer, que es otra cosa. Y en este curso, le digo yo, nosotros vamos a tratar de que tú descubras, es decir, un universo que ha estado ausente y ajeno de tu vida, pero que tú vas a dar con él de una forma absolutamente fascinante. Y muchos tienen la epifanía, y muchos se convierten, de modo que esto de la literatura es una cosa tremendamente maravillosa que la mayoría de las personas no la conoce. Bueno, y hay incluso gente que se ufana de no tener un solo libro en su casa, cosa que para mí me parece así como imposible. O sea, ¿cómo no puedes tener aunque sea un libro de cocina? No sé, pero hay gente que realmente presume de eso y yo lo encuentro inexplicable. O sea, a mí, yo quería mencionar una cosa que tiene que ver con Jorge, porque Jorge justamente en estos momentos está convocando a una publicación para celebrar los 25 años de Letralia, justamente sobre la lectura. Y yo quería, no sé, Jorge, que te enlazaras en esa conversación, porque esa motivación tuya para hacer ese libro ahorita en estos 25 años de Letralia, y justamente esta coincidencia sincrónica, por decirlo así, con el tema que estamos conversando ahorita. Bueno, porque es que es un aniversario grande, son los 25 años de la revista. Y
y además porque yo concuerdo plenamente con lo que dice Carl. Si se dieron cuenta de mi lenguaje corporal en ese momento que tenía el micrófono apagado, la lectura no puede ser obligada. O sea, si vamos a hablar de promoción de la lectura, no puede ser obligación de la lectura. Tiene que ser algo que la gente recurra a la lectura por lo mismo por lo que recurrimos todos los que leemos, por placer, por el interés de llenar ese estómago que tenemos aquí arriba, ¿no? La convocatoria, no quiero ser breve con esto porque creo que el centro de la conversación de hoy debe ser Carl. Claro. La convocatoria es sobre la lectura porque al ser un aniversario grande, al ser el aniversario de los 25 años pues, de la revista, quería hacer un tema que nos convocara a todos y que dijera mucho del espíritu, pues, de por qué surge Letralia y por qué se ha mantenido todos estos años. Se ha mantenido porque hay un montón de gente, hay millones de personas que todavía estamos leyendo y que somos los que leemos en estas revistas. La convocatoria, para los que estén interesados, está abierta hasta el 18 de abril, la semana que viene, el próximo domingo, en letralia.com /lectura. Ahora bien, quería comentar para quienes están oyendo y viendo este programa que el libro de Carl no solo se refiere a la montaña mágica, que hay ensayos sobre muchos autores, todo en torno a este interés por la lectura. Y están metidos Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, Aldous Huxley, Albert Camus, del que hablamos en el programa anterior con Luis Carlos Azuaje. Así es. Bueno, y además que la literatura habla pues de esa otra vida que uno, es una otra vida que uno tiene cuando lee. Es la posibilidad de vivir otra cosa, de salir de otra realidad que se convierte también en una realidad, porque en el momento que tú identificas momentos de tu vida, en el instante que identificas momentos de tu vida con tus lecturas, pues todo eso que has leído se convierte pues en tu realidad también, ¿no? Quisiera que Yoyi pregunte algo porque después quiero hacer un comentario sobre la novela. No, bueno, yo quiero hacer, más que una pregunta en sí, yo quiero invitar a quienes nos están viendo a que de verdad lean la novela. Yo me la leí prácticamente en 2 días, me conmovió muchísimo, me sorprendió. Es una novela vértigo, es una novela de una envergadura narrativa, es de una honda emocionalidad. Además hay un manejo de toda la partitura emocional muy honda, muy como es la vida, muy en este disparate, esta catástrofe civilizatoria, pero por supuesto alejándose completamente de lo que llama Carlos Sandoval la literatura repentina, ¿no? No es una respuesta, ni es volvemos con la palabra legato. Pero Carl, hay algo que me llama la atención, aún confesando que no me he leído toda tu obra, pero es que la figura de la pareja a ti te sirve, te funciona como suerte de predicado de base para lanzar el viaje de los distintos textos, y me refiero concretamente a la primera con la que comienzas y esta que es la más reciente. ¿Qué te brinda el hecho de la pareja y de la relación amorosa para contar ese viaje que al final es tu propia otredad, hablando de lo que tú ves, de lo que es para ti el mundo? Sí, no sé si sea mi otredad, pero sí el narrador, y al narrador hay que tenerle muchísimo respeto porque es un individuo que se puede poner de mal humor en cualquier momento, es decir, si no se lo reconocen sus créditos, ¿no? Que por cierto, en mis 2 últimas novelas hay una suerte de homenaje a la figura del narrador, y yo creo también que hay varios narradores, que cada personaje de alguna u otra forma tiene su narrador, pero no solo es la cuestión de la pareja, porque por ejemplo en mi anterior novela, La advertencia del ciudadano Norton, es decir, se busca, digamos, el contencioso entre 2 personas que tienen un mundo
y una visión del mundo completamente diferente. De modo que yo, es decir, obviamente no somos los escritores los llamados a examinar nuestra propia obra, pero yo sí creo que hay un juego dialéctico, es decir, a lo largo de mi obra, ¿no? Y que también la tengo, es decir, en mi ficción breve o en mis minicuentos, es decir, de una situación inmediatamente contrapongo otra, es decir, siempre estoy como una especie de problematizando la realidad para buscar una tercera vía. Y bueno, obviamente también en una relación de pareja están los elementos, digamos, argumentales suficientes como para iniciarnos una novela. Yo diría que una enciclopedia de novelas realmente. Bueno, ese es el tema universal en realidad. Pero lo que tú dices es cierto, en tu obra siempre hay dos elementos, uno que se contrapone al otro, o sea, hay siempre alguien que discute con el otro, o sea, siempre sí. Un espejo, o sea, una relación especular. Muy borgiana la cosa. Ok. A mí hay algo que me gustó y que no sé cómo interpretar de la novela, ese deseo de desaparición. El deseo, yo sé que esto es como un spoiler, pero obviamente también sale, está implícito en el título. En el título, ¿no? Claro. Entonces, ese ir a comprar cigarrillos y desaparecer, que los dos personajes principales de la novela, digamos, aspiran a desaparecer, a iniciar otra vida, a hacer como un reset, ¿no? A resetearse la vida o a reiniciar la vida. ¿Qué hay? ¿Por qué eso? ¿Por qué ese deseo? ¿Por qué está eso en esta novela? Me pareció sumamente particular porque estamos en un mundo en donde hay mucha vida virtual, por decirlo así, mucha vida vicaria, ¿no? Si a través de la literatura vivimos vicariamente también, mucha gente lo hace a través de las cuentas de Instagram de gente que viaja, de los Instagramers, de las celebrities que comparten su vida en sus cuentas, uno mismo que se fabrica una persona distinta a lo que uno es justamente participando en redes sociales. Y me llamó la atención ese deseo de desaparición de estos dos personajes, cuando virtual prácticamente en estos momentos que estamos viviendo es casi imposible desaparecer. Entonces, no sé, yo quisiera que me hablaras de ello, de dónde te vino esa idea, de dónde surgió ese germen de la desaparición. Al final, pues obviamente no desaparece ninguno de los dos porque están ahí, pero los dos tienen ese deseo. Sí, por cierto que enlazando con algo que me había comentado Yoyana al principio sobre la pareja de mi primera novela y hay cosas que uno hace que son completamente inconscientes. Por ejemplo, el título de esta novela, Ve a comprar cigarrillos y desaparece, tiene 6 letras. Viernes a eso de las 9 tiene 6 letras. Con la urbe al cuello tiene 5 letras y la advertencia al ciudadano Norton tiene 5 letras. Pero son cosas de las cuales yo me he dado cuenta. 5 palabras. Son cosas de las cuales yo me he dado cuenta, es decir, básicamente viendo los títulos y retrotrayéndome al pasado. Pero esto no lo quería dejar pasar porque me pareció interesante un poco para completar la pregunta que tú me hacías anteriormente. Ve a comprar cigarrillos y desaparece, aparece como una suerte de mandato, de instrucción, es decir, de querer reinventarse la vida. Es decir, de salir, digamos, de la cotidianidad que uno tiene y desarrollar otra vida, no sé si parecida o completamente diferente en algún otro lugar. Eso que es muy fácil de pronto plantearlo por las redes sociales, pero nosotros estamos en un país donde la gente sí quiere irse a comprar cigarrillos y desaparecer, y aparecer en otro lado con una vida absolutamente nueva e inventada, porque el entorno, es decir, que nos rodea,
es un entorno muy poco grato para desaparecer solo en lo virtual. Es decir, la reinvención de la vida ha llevado más que nunca a los venezolanos a plantearse estos hipotéticos escenarios. Y de allí yo creo que resulta un tono, el tono, digamos, que compele a estos dos personajes a buscar un atajo de sus propias vidas ante la realidad que los circunda. Carl, pero siguiendo la línea de pensamiento de lo que te acaba de decir Kira, y casualmente se me abre el libro de la montaña mágica en la reflexión sobre Javier Gómez y la ejemplaridad pública. Y justamente en algo que yo venía pensando, que es que desaparecer en un contexto opresivo, en donde la posibilidad de que el individuo se manifieste en la plenitud de su subjetividad es tan difícil y tan dura y tan perseguida, desaparecer también es un gesto de libertad. O sea, yo creo que también ahí hay un planteamiento bien importante, por supuesto, nada evidente porque no es panfletario, sino brillantemente literario, del tema de dos personajes que se sienten sumamente oprimidos por un contexto que tú lo empiezas a dibujar a lo largo de la novela, y de verdad que la libertad, escapar es una suerte de grito de libertad. Sí, y yo quise que la cosa fuese no evidente, sino como un telón de fondo histórico. Es decir, porque yo siempre he descreído que la situación histórica y política se convierta en otro personaje más. Tiene que ser una especie de elemento que se traduce en una suerte de definición que va tejiendo las vidas, pero dentro de la cual los personajes tienen absolutamente la libertad de afirmar su libertad, bien sea desapareciendo y creándose otra vida, o sencillamente permaneciendo, porque de alguna u otra forma, sin tener que darle claves al lector, esta novela también es una afirmación absoluta de la libertad, que es, digamos, el concepto más importante que existe, es decir, en nuestra civilización occidental. No hay nada que se compare con el tema de la libertad, que desde luego la libertad conlleva responsabilidad, es decir, no es sencillamente hacer lo que yo quiera hacer, sino en un contexto donde tengo unos deberes frente al cuerpo social que me sostiene o me condiciona. Hay también una cosita que yo quería comentar, y que nada más empezar a leer la novela, cuando el personaje, el protagonista, plantea esta posibilidad de irse, de desaparecer, que hay un homenaje velado ahí a Nathaniel Hawthorne, ¿no? A su Wakefield. Claro, por supuesto, absolutamente. No solo a Hawthorne, a Paul Auster y a Dashiell Hammett. Es decir, todos estos tres personajes han tocado el tema de desaparecer y de buscarse una nueva vida, de meterse por un nuevo agujero y salir absolutamente por otro. No, es que Wakefield además es uno de mis personajes preferidos, es decir, uno de mis cuentos preferidos. Lo que pasa es que Wakefield al final, es decir, quiere un poco deshacer lo que hizo, y la propia circunstancia en la que ha caído no lo permite. Por eso es que al final de ese capítulo yo acuño una frase que es enteramente mía, que quien se fabrica un azar termina sucumbiendo a él. Es decir, cuando uno toma un destino en la vida, uno es prisionero de ese destino que uno se ha labrado. Por eso es que uno se encuentra, por ejemplo, en las junturas del camino con Hécate, que es esta semidiosa griega absolutamente temible, que te engaña siempre sobre el camino que tú debes tomar, que a mí también me pasó escribiendo esta novela. Porque yo, por ejemplo, este primer capítulo tardó más de un año en hacerse. Y entonces seguí, es decir, por donde yo creía que era la resolución natural de la novela, y resulta que es que Hécate me había engañado y tuve que volver nuevamente al principio y tomar, es decir, un camino completamente diferente. O sea, yo sucumbí a mi propio azar en términos literarios.
Sí, y cuando estuve leyendo ese primer capítulo, yo dije, mira, este tipo quiere hacer un Wayfield, pero entonces sigo avanzando y digo, pero es que ahora le hicieron el Wayfield a él, por las cosas que pasan, ¿no? Bueno, pero quería comentarte, hay también toda una reflexión sobre la situación del país, ¿no? En la novela, como lo comentabas ahora, que quieres que la situación del país sea como uno de los protagonistas, y lo veo, yo tomé una parte de una de las cartas, de la carta que le manda la esposa, le dice, me estoy divorciando de ti, del país, de todo lo que tenga un tufillo de orquídea, arpa y maraca, círculo militar y los libertadores de turno, todos de anime, muñecos por derrumbarse entre el óxido, el papelillo y la risa. Me parece una frase poderosísima, Carlos. Muchas gracias realmente. Bueno, te tengo que dar las gracias sencillamente, pero es cierto, pero un poco volviendo a lo anterior, es decir, la historia es un telón de fondo y los personajes luchan por afirmarse en ese telón de fondo, ¿no? Es decir, por supuesto que mientras más antipático y más despreciable y más difícil sea el telón de fondo, mayor, es decir, circunstancia y mayor valor va a tener la afirmación de la libertad. Es decir, es un reto permanente. Carl, también en relación a eso que estás diciendo, estaba pensando y uniéndolo con la primera pregunta de cómo los libros revelan el momento que se está viviendo, no solamente revelan el momento individual, sino también el momento colectivo. Y tú, cuando se lea esta novela, al igual que las novelas que se han producido hasta en el momento, la gente va a poder entender qué nos pasó sin necesidad de ninguna tesis. No obstante, tú eres investigador y prácticamente doctor en historia, o sea, te apasiona la historia. Y quiera lo que no, ese imaginario está en esta novela. Es decir, yo pensaba en que en ti se reafirma la tesis del fracaso, que viene sostenida por Mariano Picón Salas, que es el proyecto de un momento dado. O sea, ¿por qué? No porque tú tengas que contestarlo, no que tu narrador tenga que contestarlo, sino a ti como historiador te pregunto, ¿tú crees que en esa elaboración tan profundamente satírica y genial de la frase que acaba de mencionar Jorge, uno lo puede leer y te pega, pero a medida que vas avanzando en la novela se va convirtiendo en una tragedia? ¿Tú crees que nosotros definitivamente estamos en un hilo témpore permanente donde el proyecto del país ha sido fracaso? ¿Tienes esa idea? ¿Esa es tu manera de concebir el proyecto de Venezuela? Hay un dolor, ojo. Yo vi el sarcasmo y después vas avanzando o sea, yo lloré profundamente es que nada de lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos años no puede plantear una indiferencia. Esto es una cosa muy dolorosa que nos ha pasado. Decía nosotros, una absoluta catástrofe lo que nos ha sucedido en Venezuela. Ahora, volviendo un poco al tema de ese proyecto, es una cosa muy curiosa porque el acta de fundación de lo que iba a ser Venezuela o de lo que se convirtió en Venezuela cuando Cristóbal Colón llega en 1498 y avista, es decir, el Orinoco, y cree que es uno de los ríos que conducen al paraíso, y le escribe una carta a sus majestades católicas diciéndole que ha llegado a la tierra de gracia, donde el hombre es bueno por naturaleza. Venezuela se funda bajo la perspectiva del proyecto que se va a alcanzar, sobre la base del proyecto utópico de la materialización de América como el hombre nuevo europeo para refundar las bases de la civilización. Eso se da en Paria, eso se da en Venezuela, de alguna u otra forma. Y nosotros, es decir, hemos construido posibilidades tras posibilidades a lo largo de la historia, es decir, creyendo que la utopía o el proyecto por alcanzar es lo lógico, cuando nosotros tenemos que definitivamente descansar en nuestros postulados utópicos y filosóficos. Es decir, hay que volver a andar el camino sobre la base de lo andado. Y esa ruptura que se produce en la independencia, que es un disparate absoluto, es decir, terminar con 300 años de tradición y estabilidad para inaugurar un siglo de guerras civiles y de caudillos y de rompimientos, es la vuelta a la visión inicial del proyecto inalcanzado.
Bueno, tú tienes mucho de todos tus personajes en todas tus novelas han arrastrado esos sentimientos de frustración con referencia al país. Fracaso. Sí, desde tu primera novela hasta ahorita, hasta esta, el personaje principal siempre tiene una relación con el país, como la relación conflictiva que uno puede tener con su figura paterna o materna. O sea, hay una relación de amor-odio, de cuestionamiento y de aceptación al mismo tiempo que ocurre con el país, ¿no? Y de hecho creo que uno de los logros de esta novela, a pesar de que discutes y discurres sobre lo que está sucediendo, no deja un sentimiento amargo al respecto. O sea, hay un optimismo allí, subyacente, de todas maneras, ¿no? Hay una fe. Sí, claro. Yo creo que el narrador y el autor pertenecen al irresponsable grupo de los optimistas. Y cuando uno pertenece al irresponsable grupo de los optimistas, uno persevera en lo que uno le rodea. Yo siempre le digo a mis alumnos, miren, ustedes se quieren ir de Venezuela, la mayoría dice, por supuesto, nos queremos ir todos. ¿Y qué clase de país, con qué clase de país nos vamos a quedar si todos nos vamos? Entonces yo creo que, nuevamente, volviendo al telón de fondo de la historia, la historia es un telón de fondo y hay que enfrentarse a él. Y si este es nuestro país, hay que perseverar en él. Por eso es que yo continúo aquí y no me voy a ir nunca, absolutamente. Ok. Dice que Sacoprófago es ahora el patrono nacional, Carlos. Sí, yo no voy a explicarle a la audiencia qué significa la coprofagia para no meterme en problemas con Conatel, ni muchísimo menos. Pero... Estamos libres de censura, se puede trabajar. Claro. Claro, obviamente, Jorge, es decir, dentro de este elenco de personajes, hay personajes que definitivamente, es decir, han sufrido una ruptura interna con el país, por eso que se quieren ir. Y por eso es que María Silvia inventa irse además a una cuestión absolutamente mucho más construida, que es Liberland, que es un país que no existe y que está por existir. Es decir, es ya llegar a la utopía máxima, ¿no? Es decir, digamos, afirmar la vía libertaria, además por una suerte de visión, si se quiere, solidaria que tiene ella. En fin, pero hay otros personajes que no, que también están llenos de contradicciones. No hay personajes químicamente puros, sino todos están llenos de contradicciones, que es lo que sucede pues en la vida diaria. Sí, el personaje se burla muy fuerte de ella, ¿no? Le dice, bueno, pero hay gente que te quiere vender un resort y hay gente que te quiere vender un país y tú le estás parando. Claro, por supuesto, obviamente. Evidentemente. Bueno, Sí. se ha vendido al país, claro. Quería que por favor dedicara, no sé si estoy interrumpiendo porque escucho un poco bajo esto. Quería que por favor dedicaras unas palabras a la importancia de lo epistolar en esta novela. Hay muchas cartas y los personajes se escriben largo y tendido. Sí, qué bueno que me preguntas eso porque el otro día también me lo preguntaron, ¿no? Yo creo que tengo en lo personal, no un rechazo, pero una cierta animadversión al diálogo directo, ¿de acuerdo? Porque el diálogo directo en una novela... Me dio escalofrío y todo. Perdón. Que me dio escalofríos eso. Sí, el diálogo directo en una novela, es decir, suele ser muy directo y suele implicar mucho e implicar una respuesta de la cual, es decir, uno es prisionero de alguna u otra forma. Y el género epistolar te permite a ti, es decir, absolutamente drenar, es decir, a un personaje, drenar las ideas de un personaje como las quiere expresar, de modo que no pueda quedar nada, es decir, pendiente de decirse, sino que todo se tiene que decir. Y esa técnica también epistolar
es decir, la desarrollo en mi anterior novela, La advertencia del ciudadano Norton. El doctor. Es más, también sucede una cosa, cuando uno le quiere decir algo de cierta categoría o cierta importancia a una persona, bueno, uno le escribe una carta. Entonces los personajes, bueno, se escriben cartas para decirse las cosas que consideran que deben decirse y no para morir en la instantaneidad del diálogo directo. Y continuando con esa idea acá, también lo epistolar que permite que de alguna manera la emoción de lo que vas diciendo tiene una especie de gozo en el recorrido, porque hay tiempo para que eso se extienda y se abra y tome caminos que ni siquiera la persona que está enviando la carta se imaginó que podía tomar. O sea, también es un acto de libertad, aunque parezca, o sea, el hecho de tomarte el tiempo y el tempo de escribir una carta y de que tu pensamiento discurra, pues también hay un goce por la reflexión. Sí. Claro, es discurrir sobre la suerte del recorrido de la palabra a través de la literatura. Y aquí, es decir, yo hago un pequeño inciso, porque hay muchas formas de escribir literatura y la contemporaneidad nos expresa que esas distintas formas, digamos, se plantean dos escenarios completamente distintos. Entretener a un lector, que son estas novelas de verano que se leen, es decir, para que la gente vaya, no sé, a Torremolinos o a Marbella o a algún resort turístico a leerse la novela del verano, y ese mismo autor probablemente se va a ganar el premio Planeta de ese año, y todo está muy bien porque todos quedamos entretenidos. Pero cuando uno hace de la palabra un recorrido absoluto por las posibilidades inmensas de la literatura, uno está asumiendo el compromiso de que uno escribe literatura porque uno está buscando hacer arte y no entretenimiento. Absolutamente. A mí me parece especialmente interesante la estrategia, porque después de leer la cosa, yo digo, esta novela se pudo narrar perfectamente sin narrador, solo a través de lo que se escriben los personajes. Me recordó en ese sentido Pantaleón y la visitadora de Vargas Llosa, que no tiene narrador. O sea, todo discurre a través de cartas, documentos, transcripciones de diálogos y cosas así. Como te dije anteriormente, ten cuidado con decir eso porque los narradores son muy susceptibles. Y puede haber algún narrador que se cringe contigo. Tú sabes que, como dice Paul Auster, todo lo que se dice o se escribe sucede. Entonces, vamos a dejar a los narradores tranquilos porque yo conozco a mis narradores. Ay, vale. Mira, Carl, ¿en qué proyectos estás ahora? Porque, a ver, sacaste esta novela el año pasado, sacaste este libro de ensayos, tú continuamente estás escribiendo artículos para distintas publicaciones, para Pro Da Vinci, para Stenda Libros, escribes para El Nacional, últimamente estás muy dedicado al ensayo literario, bueno, y siempre tienes una novela o cuentos en el tintero. ¿En qué estás ahorita? En el proyecto en el que siempre he estado, que es escribir y seguir escribiendo, porque es lo único que sé hacer medianamente en esta vida y espero seguir haciéndolo. Seguir escribiendo, no hay otra cosa. Es decir, no me voy a reinventar ni voy a desaparecer. Es decir, no me voy a dar una orden a mí mismo para, es decir, aparecer por un agujero del destino y salir en otra circunstancia. Es decir, voy a seguir escribiendo y es lo que hago siempre, permanentemente. Y, por supuesto, yo siempre estoy con una novela, es decir, al costado escribiéndola y estoy en eso también. Ah, qué bueno. A nosotros también nos gusta mucho, a nosotros aquí en Librería Sónica jugamos un poco al voyeur. Siempre le preguntamos a los autores, en la medida que nos los permiten, si tienen un ritual particular para empezar a escribir, si lo tuyo es ya una cuestión de como eres un hombre tan disciplinado y estructurado, tú escribes todos los días, cómo
cómo pones esas ideas en un plan de escritura, porque, bueno, eso también nos gusta, nos interesa saberlo como gente que escribe y también la gente que no. Sí, yo siempre he creído en una frase magnífica de Juan Carlos Onetti, que la recito como una especie de mantra personal. La hora de escribir es la hora de escribir. No como dice Vargas Llosa, que él se levanta a las 6:30 de la mañana y entonces le escribe directamente hasta las 12 del día, y como una especie de oficio burocrático. O García Márquez, que él decía que escribía toda una mañana para que le quedaran 25 líneas. Yo no creo en nada de eso. Yo lo único que creo es que hay que escribir todos los días sin excepción. Porque si uno deja de escribir es como un ejecutante que toca un instrumento, y si lo deja de ejecutar un día, lo empieza a notar él, y si lo deja de ejecutar 2 días, lo notan la gente que lo rodea, y si lo deja de ejecutar durante una semana, lo nota el público. O sea, hay que escribir todos los días. Ese es el único ritual. Y hacerlo permanentemente con disciplina. Es decir, en estos días alguien, no sé, me hizo una pregunta decimonónica y me dijo que dónde estaba mi inspiración. Yo le dije, bueno, es que me gustaría que me lo dijeras también, porque yo la verdad es que nunca me he encontrado con esa señora llamada inspiración. Si no existe, es un trabajo y más nada. Pero si tú conoces a la señora inspiración, pues dile que me llame a ver a qué arreglo podemos llegar. Sí. Y leer siempre, y el otro ritual o lo otro que hay que hacer es leer permanentemente. Esa es la única fuente en la que uno pueda abrevar su ser. Es decir, uno no aprende a escribir en talleres, uno no aprende a escribir con profesores, uno no aprende a escribir en la universidad, uno aprende a escribir después que se ha leído mucho, que es el único camino para llegar a desarrollar un idioma propio. Y un poco dentro de lo que me decías también, Kira, es decir, de las novelas que yo he hecho y otras cosas. Cuando yo estaba terminando esta novela, me di cuenta que había algunas similitudes con otras novelas que yo he escrito anteriormente. Y lejos de preocuparme, eso me contentó muchísimo, porque significa que uno sencillamente va escribiendo un solo libro a lo largo de esta vida. Maravilloso. Que es otro de los grandes temas de Borges, ¿no? Claro. El libro que uno va escribiendo libro toda la vida. Que quería comentar también sobre lo que acabas de decir, que hay que leer, sí, hay que leer mucho, pero hay que leer como escritor, hay que leer preguntándose, bueno, ¿y por qué este señor utilizó esta estrategia? Eso me parece que es la forma de leer para poder escribir posteriormente. Claro. Bueno, yo quería acotar algo sobre lo que tú dijiste ahorita, ¿no? Que fue también algo que observé con esta novela y me di cuenta, o sea, ya aquí has acuñado un estilo, o sea, ya no podemos hablar de que uno podía decir, bueno, viernes a esto de las 9, es la primera novela de Carl, luego viene la segunda, pero ya en esta quinta novela hay un estilo, hay un personaje paradigmático tuyo, además, un intelectual, o es un profesor, o es un escritor, en muchos términos está frustrado por alguna razón, y eso me parece sumamente interesante, ¿no? El humor típico. Además, casi todos los que te conocemos podemos identificarte en algunos de estos personajes, sobre todo con el sarcasmo, con el humor, con la acidez que imprimes en los comentarios. Y es como, bueno, es como entablar esa conversación contigo. Y me voy a esa parte que mencionas en tu libro también, que es la amistad que tú creas con el autor, ¿no? En este caso, lo digo a título personal, me considero afortunada de ser tu amiga, pero además de ser amiga a través de tu literatura, ¿no? Cosa que me place sobremanera. Sí. Realmente yo creo que además estamos también, por otro lado, una reunión de amigos. Es decir, no es una reunión de periodistas o de críticos, sí, es decir, sino una reunión de amigos, y las cosas fluyen de una manera mucho más notable cuando
hay esta especie de intermediación amistosa que precede, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por tu frase, Kira, realmente. Y quiero agregar también a eso que dice Kira, que me pasó una cosa muy particular. Como te digo, a mí la novela me conmovió mucho, pero además me conmovió porque, perdón, señor narrador, conozco al otro que está detrás del narrador y vi por primera vez, o por primera vez no, pero vi un atisbo muy sólido de unos personajes que, si bien son sarcásticos, descreídos, en el fondo te muestran su profunda fragilidad. Y eso me pareció maravilloso porque dije, aquí está la fórmula equilibrada entre aquel lobo gigantesco que está detrás del narrador y ese narrador que es capaz de meternos por unos laberintos de donde el ser humano se va quebrando, va perdiendo certezas. Entonces, de verdad, es una novela que tiene una inmensa capa de ternura en medio de sí, muchas gracias. Y bueno, forma parte de ese método dialéctico que frente a la grandilocuencia hay que un poco, es decir, darle un golpe al personaje para moverle el piso y para que no tenga tantas certezas, porque aquí de lo que se trata es que no tenemos certezas y estamos buscando una. Es decir, sino una novela política, claro, es una novela sensual además. Sí. Sí. La novela se consigue en Caracas, Carl. Se consigue en una librería. La novela no se consigue en Caracas, desafortunadamente, sino que se consigue en Amazon. Pero como nosotros vivimos en un tiempo global y en una sociedad global, eso no es no es un tema de importancia para nadie. Sencillamente, claro, hagan sus compras nerviosas en Amazon de la novela. Sobre todo porque la nomenclatura no lee, así que no hay problema. Vamos a asegurarle a nuestra audiencia que será una compra nada nerviosa y será agradecida. Muchísimas gracias realmente. Ya nos está diciendo que nos despidamos. Desgraciadamente, pues el tiempo se acabó para esta conversación, pero seguiremos conversando en otro momento. Así que, Jorgito. Bueno, Caro, un gusto tenerte con nosotros. Gracias mil por la invitación, lo he pasado magníficamente bien y espero que sigamos hablando. Así será. Te recordamos que en la dirección general de RCR 750 está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en los controles Jan Bururú Martínez y quienes compartimos con ustedes. Kira Cariaquien, @Kiracar. Yoyana Ahumada, @Yoyiau. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Ay, la puta. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. Hasta luego. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.